Buenas noches, yo soy María Guadalupe Cavazos Garza, soy alumna de la Universidad Abierta y a Distancia de México y presento el discurso El desarrollo comunitario y los programas asistenciales. Los datos de 2008 sobre la pobreza en México revelaban que a 50.6 millones de mexicanos no les alcanzaba sus ingresos para cubrir las necesidades básicas respecto a salud, educación, alimentación, vivienda, vestido o transporte público, incluso dedicando sus recursos a estos términos. Entre 2006 y 2008, la UNICEF revela que el nivel de vida de más de 1 millón de familias cayó bajo el umbral de la pobreza. Uno de los grandes problemas de las comunidades de nuestro país es la pobreza. El impulso que se le ha brindado a los sectores vulnerables no ha sido suficiente. Hace unos días leí en un periódico, estamos igual que hace muchos años, y es de preocuparnos, porque ahora hay más niños y más familias, y no hay los medios para que todos por lo menos estudien la primaria. Las cosas mejoraron ligeramente, pero en términos generales estamos igual. Basta con leer los encabezados de las noticias para constatar que en todas ellas se habla de que se han invertido cantidades inmensas de dinero para brindar apoyos en asistencia social, apoyos al campo, apoyos con becas a los estudiantes, apoyos a los adultos mayores. Pero también en todas ellas se habla de la pobreza extrema que se vive en el campo, se habla de comunidades en las tierras que no tienen que comer, de la falta de recursos económicos, de que faltan hospitales, del desabasto de medicinas, de la inseguridad. Entonces, grandes cantidades de recursos invertidos en programas asistenciales no han ayudado a propiciar el desarrollo de las comunidades y el bienestar de la población. El gobierno anuncia de manera cotidiana en los principales medios de nuestro país que se implementaron las políticas necesarias para resolver la pobreza de los mexicanos. Y en la Constitución Política Mexicana se garantizan los derechos sociales elementales a los que tenemos acceso y que el Estado está obligado a proporcionar. Pero hasta hace tiempo no existía un mecanismo jurídico que estableciera la forma de implementarlos por medio de los funcionarios públicos ni de exigirlos por parte nuestra. En la actualidad no se reflejan resultados reales satisfactorios, o por lo menos medianamente satisfactorios. Significa que las acciones llevadas a cabo hasta el momento no se han realizado bien y no se han aplicado de manera correcta. Pero la creación de una ley garantiza que el desarrollo comunitario llegue hasta los más pobres. Por supuesto que no, porque la ley necesita de la creación de organismos encaminados a la búsqueda de instancias que promuevan, con acciones propicias, la solución de las diversas y múltiples problemáticas y que promuevan el desarrollo comunitario. Existe ausencia de sistemas adecuados para que los ciudadanos expresen sus opiniones y preferencias sobre cuestiones concretas. Faltan espacios democráticos para que los ciudadanos manifiesten sus inquietudes y problemas locales. La participación ciudadana es el pilar para generar el desarrollo, creando espacios de interacción efectiva. La ciudadanía se integra de forma activa en los problemas y en la toma de decisiones, asegurando que las acciones a emprender sean aprobadas y apoyadas por la comunidad. Es aquí donde encontramos la participación importante de la población. Responsabilidad social, no solo en términos de un deber ser incuestionable y una forma de actuación plural e inclusiva, sino además de una intervención vigilante y cooperativa de los ciudadanos. Es importante señalar un elemento clave que suma al problema planteado: aceptar que como individuos y como ciudadanos también hemos fallado. ¿En dónde queda la participación social? Pero el desarrollo comunitario, para que cumpla su objetivo, no debe basarse en la creación y aplicación de programas asistenciales paternalistas, que solo atacan las consecuencias del rezago y no las causas. En base a esto, podemos preguntarnos, ¿son los programas asistenciales en México afines a los objetivos del desarrollo comunitario? Señala Mauricio García Sandoval, que es el director de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien reiteró
que lamentablemente los programas sociales en México no están bien encaminados y no hay un estudio previo para canalizar los recursos. El fracaso de los programas sociales en el país se debe a que los gobiernos no realizan estudios profundos previos en las comunidades, pues la mayoría de veces se trata de bomberazos para gastarse el recurso y se olvidan de fomentar las relaciones entre la sociedad, la parte educativa y la autoridad. El desarrollo comunitario debe partir de planes comunitarios locales, integrales, sostenibles y sustentables, con el cual el nivel de vida de la comunidad se mejore y pueda ser retransmitido a las generaciones futuras. Se ha visto que no siempre se ha atendido a las comunidades que tienen los niveles más bajos de pobreza y no se hacen estudios más completos en los sectores vulnerables. Y es precisamente allí, en esos sectores, en donde se carece de un diagnóstico verdadero de las condiciones de las familias, con un enfoque de género, en que se relacione con la toma de decisiones y la distribución de recursos, pues en muchos casos los apoyos se destinan a la compra de alcohol o cosas que no son tan necesarias y las autoridades pocas veces hacen un seguimiento de las familias beneficiadas para verificar que en verdad empleen los recursos en alimentación, educación y salud. Y por si fuera poco, falta mencionar que existen grupos o personas intermedias que intervienen para que los recursos vayan a destinarse a amigos o familiares. En México existen los instrumentos necesarios regionalizados para promover el desarrollo social. Desde que aparecieron las primeras políticas de desarrollo que tenían como objetivo la reconstrucción del orden social, generó que dichas políticas se relacionaran con un plan de intervención, con un método de emergencia que auxiliara a un sector rezagado, marginado y en general necesitado de estrategias que la hicieran salir adelante. Entonces se creaban los programas, que surgen como un mecanismo para compensar los costos del ajuste que la implementación del modelo neoliberal propició. Estos programas focalizados como Pronasol, Cedesol, Progresa, Procampo, Adultos Mayores, Oportunidades, ganan legitimidad en tanto que su población objetivo son los más pobres. Es normal que aquellas políticas que se orientan a los pobres tengan mayor grado de aceptación y de legitimidad. Estas características se presentan como las ventajas de implementarlos, pero las grandes ventajas es que se convierten en mecanismos de manipulación política y fomentan la corrupción. El problema principal al que se enfrentó el Pronasol fue que nunca dejó de ser un programa presidencial y podía correr la misma suerte que el presidente que lo impulsó. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, el Pronasol fue un instrumento innovador de política social al haber recurrido a la movilización y la generación de capital social como mecanismos para potenciar los recursos públicos de combate a la pobreza. Es aquí donde da inicio lo que considero es la base del fracaso. Los organismos creados y los encargados de ellos, pues aunque sus propósitos claramente establecen a la población vulnerable como su meta primordial, su estructura y propuesta no han logrado desarrollar las herramientas para el crecimiento de las comunidades, ya que no es realmente a esos grupos en situación de vulnerabilidad a quienes llega finalmente esa ayuda. En el camino, esos apoyos van a otros bolsillos. Botnick señala que todos los programas dirigidos a los pobres cometen dos errores inevitables, conocidos como tipo 1 y tipo 2. El error del tipo 1, o error de exclusión, consiste en descartar de los beneficios a individuos realmente pobres. En el error tipo 2, o de inclusión, se admiten no pobres dentro de los beneficiarios. En los programas de focalización se busca prevenir el error de tipo 2, o de inclusión, y como consecuencia se termina cayendo en el error de tipo 1, por lo que al evitar el mal uso de los recursos en beneficiar a quienes no lo necesitan, se afecta en realidad a muchos que sí se encuentran en situación de pobreza, dejándolos sin apoyos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Los programas tienen propuestas efectivas, pero ¿por qué fallan? ¿Por qué sigue incrementándose la cantidad de personas en situación de pobreza y pobreza extrema? Una propuesta pudiera ser la reflexión que señala Mauricio García Sandoval. Si contáramos con un estudio holístico, nos daríamos cuenta que en ocasiones no siempre el dinero es la solución. A veces el apoyo tiene que ser en especie o en servicios, pero hay que darle seguimiento. Y evidentemente los estudios completos comenzarán a solucionar el problema de la pobreza extrema.
Como conclusión, quiero expresar que sí se puede lograr un exitoso desarrollo comunitario, eligiendo bien a las personas que estarían a cargo de los programas, certificando su honradez y su compromiso para con la sociedad, realizando un estudio completo a través de un organismo competente de los sectores marginados, que el estudio revele realmente las necesidades de cada persona, de cada familia, un estudio holístico que descubra las necesidades de formación, de alimentación, de salud y un seguimiento para constatar que los recursos que se han brindado sean empleados para satisfacer las causas por los que fueron otorgados y, por otro lado, llevar a cabo acciones focalizadas dirigidas a la población en pobreza extrema, con programas no paternalistas que ayuden a progresar y no únicamente igualen las oportunidades. Deben generar el desarrollo de sus capacidades con la construcción de infraestructura social básica y la creación de oportunidades de empleo e ingreso, capacitación laboral, permitir la interacción con las opiniones de los actores sociales involucrados desde su diagnóstico, planeación, aplicación y evaluación, para que la gente se sienta parte del proyecto y no solo un beneficiario. Con ello, aseguraremos a la población que sean cumplidos los derechos sociales consagrados en nuestra Constitución. Muchas gracias.